Hola a todos, esto es Café contra el Caos, donde hablamos de cómo funciona tu mente en la vida real. Yo soy Maite, Yo soy Cristo, menos caos mental. más acción real. Para este episodio hablaremos sobre la dopamina realmente es la hormona de la felicidad, así que comencemos. Vamos a hablar de algo sumamente interesante. Es un tema que de repente se pone de moda y de repente pasa desapercibido porque pues agarran otros trends la gente. El objetivo es desmontar mitos sobre la dopamina, explicar qué hace realmente en el cerebro y por qué entenderla cambia la forma en que vemos la motivación, los hábitos. Si has estado en TikTok, Instagram o YouTube, probablemente escuchaste algo. Tienes la dopamina destruida. Haz un detox o un detox de dopamina. O la dopamina es la hormona de la felicidad. Así es, y el problema es que muchas de esas frases son simplificaciones que suenan muy bien, pero no explican realmente cómo funciona nuestro cerebro. Hoy vamos a responder una pregunta que parece simple, pero cambia completamente la forma en cómo entendemos la motivación. La procrastinación, las adicciones, las redes sociales e incluso el TDAH. Va, Cristo. Entonces, hablemos del mito más popular del Internet. Así que te voy a decir una frase y quiero que me digas si es verdadero o falso. A ver, La dopamina es la hormona de la felicidad. falsa, por lo menos incompleta. Explícanos esta parte, porque creo que media Internet se va a enojar con nosotros. Esperemos que no, porque estamos aquí pues para desmitificar un poco, ¿no? Pero fíjate que este tema es muy interesante porque todo mundo asociamos que la dopamina es la hormona de la felicidad. Yo, yo en mi ignorancia siempre pensé que eso, o sea, Lo que que era la hormona de la motivación, que era el que realmente te iba a ayudar a continuar lo que querías lograr. O sea, realmente yo genuinamente lo pensé. sí, porque son conceptos o son términos que se ponen muy en boga, muy de moda, incluso hasta en cierta forma virales. Son temas Ujú. que una persona se puede poner a platicar de ellos o pueden empezar a familiarizarse con el concepto y a veces las cosas se tergiversan y terminas confundiendo ciertas cuestiones. No es malo cuando sabemos o tenemos la información al alcance. El detalle es cuando realmente no nos informamos, porque la dopamina no es la hormona de la felicidad. De hecho, ni siquiera solemos clasificarla como una hormona. Cuando hablamos del cerebro, principalmente nos referimos a neurotransmisores, una sustancia que ayuda a las neuronas a comunicarse. Ese es un neurotransmisor. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente? La dopamina participa en varios procesos de motivación, del aprendizaje, del movimiento, la atención y sobre todo en la forma en que el cerebro anticipa y aprende de las recompensas. O sea, tiene más que ver con el que quiero que con el me siento feliz. Exactamente, May. Esa es probablemente la idea más importante de todo el episodio. Porque muchas personas creen que la dopamina, y me incluyo, aparece cuando obtengo o obtenemos cosas. Y en realidad, una gran parte de su papel está relacionada con la expectativa, con la posibilidad de obtener algo. Como cuando esperas un mensaje Sí, o cuando haces scroll esperando un video interesante. exacto. Ujú.
Entonces, el placer y la dopamina no son exactamente lo mismo. No, hay otros sistemas cerebrales involucrados en la experiencia de placer. La dopamina está mucho más relacionada con dirigir tu comportamiento hacia una meta determinada. Entonces, sí, la dopamina se podría decir que es una sustancia del cerebro que está dentro de los neurotransmisores y todas estas sustancias que se tienen en el cerebro, pero lo podemos simplificar de esa manera o podemos creer que entenderlo como la hormona de la felicidad, porque hay ciertos procesos que están relacionados en eso, ¿no? Que era lo que ya estábamos viendo pues, de la motivación, de la atención y de otros procesos cognitivos, ¿no? Como la atención, la memoria y otros más, ¿no? Va, ¿nos puedes explicar entonces y contar cómo descubrieron esto? Durante muchos años, los investigadores pensaban que la dopamina era simplemente una señal de placer, pero estudios con animales empezaron a mostrar algo más interesante. ¿Qué encontraron? Encontraron que las neuronas dopaminérgicas se activan muchísimo cuando aparecía una recompensa inesperada. Por ejemplo, Imagina un mono, un chimpancé que recibe jugo de fruta de repente. sin esperarlo, ¿no? Exacto, hay una fuerte respuesta dopaminérgica, Hasta ahí sí tenemos sentido. pero después de repetir el experimento varias veces, el cerebro aprende que antes del jugo aparece una luz. Y entonces, La dopamina empieza a aumentar cuando aparece la luz, no cuando llega el jugo. wow, eso suena muy impresionante. Pero porque esto significa que el cerebro aprendió a anticipar la recompensa. O sea, la expectativa se volvió muy importante. Exactamente. El investigador Wolfram Schultz mostró que la dopamina funciona en gran medida como una señal de aprendizaje sobre recompensas y predicción. Claro, esto explica muchísimo cómo funciona el Internet. Muchísimo, muchísimo. Bueno, Porque cuando haces scroll, no sabes qué viene puede ser algo aburrido o algo muy interesante. y esa incertidumbre mantiene este comportamiento. Así es un patrón de recompensa variable, parecido al que se estudia desde hace décadas en psicología del aprendizaje. Entonces no es que estas redes sociales nos den esta felicidad constantemente. No, lo que hacen muy bien es mantener activa la búsqueda de la siguiente recompensa, La siguiente notificación, el siguiente video el siguiente mensaje. o el siguiente like. Y creo que aquí hay algo muy importante. A ver qué cosa. Muchas personas dicen, necesito más dopamina. Y esa frase puede ser engañosa, ¿eh? Claro, porque el problema no siempre es tener poca dopamina. Ajá, ajá. El problema puede ser en cómo el cerebro está aprendiendo a buscar recompensas en el contexto, en los hábitos y en muchos otros factores. Va, Cristo. Entonces, en el episodio pasado hablamos de cómo el Internet compite por nuestra atención y Ujú. hoy estamos entendiendo por qué nuestro cerebro sigue buscando la siguiente recompensa y que la dopamina no es simplemente felicidad y que tiene mucho más que ver con anticipación y aprendizaje. Y sobre todo, que tiene que ver todo esto con la procrastinación, el ejercicio, las adicciones y el TDAH. Pero ahora viene una pregunta que probablemente mucha gente se está haciendo. Sí, la dopamina impulsa la motivación porque hay días en los que yo no tengo ganas de hacer absolutamente nada, que se llaman los burn up, ¿no?
Ajá. Y hay días en los que tengo toda la energía para hacer todo. Porque motivación no significa energía infinita. Pero dínoslos en palabras que entendamos los simples mortales, Cristo. La motivación, Mike, depende de muchos factores, por ejemplo, del sueño, del estrés, de las emociones, de tu salud física, bueno, de nuestra salud física. También depende muchísimo del contexto y también de cómo el cerebro evalúa el esfuerzo y la recompensa. O sea, que no es solo problema de la dopamina. Exactamente. Imagina dos tareas. A ver, La primera es ver un video de 30 segundos, un esfuerzo muy bajo. recompensa inmediata. ¿Y la segunda? Estudiar 2 horas para un examen dentro de 3 semanas Pues ese ya es un esfuerzo más alto, ¿no? y una recompensa lejana. Entonces el cerebro tiende a elegir lo inmediato. Muchas, muchas veces, sí. Eso explica por qué procrastinamos incluso cuando son cosas que sí nos importan. Así es. La procrastinación muchas veces no es falta de interés, ¿eh, Mike? Es una dificultad para iniciar una tarea que el cerebro percibe como costosa. Y aquí quiero decir algo que me parece muy importante, Cristo. Ajá. Mucha gente se culpa si soy flojo No tengo disciplina. o cuando el problema puede ser mucho más complejo. Así es. Y quiero que entremos a un tema un poco más delicado. TDAH. Así es. En las redes sociales se habla mucho de la dopamina y el TDAH. Y ahí es donde necesitamos ser muy cuidadosos, Mike. Entonces, Cristo, ¿la dopamina tiene relación con el TDAH? Sí, hay evidencia de que el sistema dopaminérgico participa en el TDAH, pero eso no significa que el TDAH sea simplemente tener poca dopamina, Es mucho más complejo. muchísimo más. Intervienen múltiples circuitos cerebrales, funciones ejecutivas, regulación de la atención, genética y otros neurotransmisores. Entonces, frases como sube tu dopamina y se te quita el TDAH No tienen respaldo científico. y ahora el famoso detox de dopamina El término se hizo muy popular. y existe realmente. Depende de qué entendamos de detox o detox. Explícanos un poquito más. No existe evidencia de que puedas vaciar o reiniciar la dopamina de esa manera. Entonces, dejar el celular un fin de semana no resetea tu cerebro. No, pero reducir estímulos excesivos sí puede ayudarte a recuperar capacidad de atención, disminuir distracción y darte más espacio para actividades significativas. O sea, el beneficio sí existe. Pero la explicación suele estar mal contada, por así decirlo. Y eso pasa muchísimo con el Internet, ¿no? Mucho. Tomamos una idea científica real y la convertimos en una frase espectacular. Muy bien. Y hay algo que me preocupa, Ajá, que muchas personas ahora viven obsesionadas con optimizar su dopamina sí. como si la vida fuera una gráfica, Y eso puede convertirse en otra forma de ansiedad porque ahora nos sentimos culpables por usar las redes sociales, por comer algo que te gusta por descansar, o por no ser perfectamente productivo. y eso no es salud mental. No.
La pregunta no es ¿cómo maximizo mi dopamina? La pregunta es ¿qué tipo de vida estoy entrenando? Y estas frases que acabas de mencionar me encantaron. Porque cada hábito le enseña algo al cerebro, Mike. Así es. Y si solo buscamos recompensas inmediatas, Nos costará más tolerar procesos largos. pero si aprendemos a encontrar valor en el proceso, La motivación se vuelve mucho más estable. muy bien, Cristo. Y quiero que cerremos con algo que a mí me cambió mucho la forma en la que veo este tema ahorita. A ver. Mira, durante mucho tiempo Ah, pensé que necesitaba sentir ganas para actuar. y eso le pasa a muchísimas personas, ¿eh, Mike? Así es, esperamos esa motivación, Esperamos inspiración, esperamos el momento perfecto. pero el cerebro muchas veces funciona al revés. ¿Cómo? La acción también genera motivación. O sea que no siempre actúas porque tienes ganas. Muchas veces tienes ganas porque empezaste a actuar. Eso cambia todo. Así es, porque dejas de poner el poder en una sustancia misteriosa llamada dopamina. Y lo ponemos en los pequeños comportamientos que repetimos todos los días. Ujú. Oye, Cristo, y aprovechando, ¿qué consejo nos podrías dar para tener control de los hábitos y no basarlos en esta hormona? O sea, ¿qué nos aconsejas tú? Realmente algo súper, súper básico que todos deberíamos de hacer y que deberíamos de preocuparnos es tener rutinas, rutinas saludables, hábitos saludables. Esto que estamos o que estoy a punto de decir no es el hilo negro, no es redescubrir el hilo negro. Realmente son cosas que deberíamos de tener así como lo básico, ¿no? Que es el hacer ejercicio, dormir bien, alimentarnos bien. Y suena trillado tal vez, Mike, pero realmente son la base de una salud mental, eh, pues por así decirlo, una mejor o una mente más saludable. Cuando Es tú como el mantenimiento, ¿no? De tu cerebro. exactamente, es como un mantenimiento. Si tú te preocupas por hacer ejercicio, por hacer alguna actividad física, algún deporte, por alimentarte bien, por dormir, por tener una rutina de dormirte a una hora, de despertarte a una hora, de hacer cierta actividad física, de disfrutar el tiempo de las cosas que haces. Incluso ir al trabajo, disfrutar también lo que haces en el trabajo. Yo sé que es fácil decir disfruta el trabajo porque realmente hay cosas en los trabajos que no nos gustan, pero es importante que también encontremos o veamos la manera de disfrutar esas cosas también, porque al final de cuentas todo eso va minando. Si no ponemos atención, todas las cosas que nos perjudican van minando nuestra salud mental. Entonces, si tú logras fortalecer tu salud mental con hábitos saludables, con cosas que todo mundo ya sabemos, Mike. Todo mundo ya sabemos la respuesta, pero no nos detenemos un poquito a verlo y a pensar realmente, si, ¿qué estoy haciendo yo por encontrar o perdón, ¿qué hago yo por encontrar orden o hacer orden en todo este caos? Porque realmente Ujú. es como si estuviéramos en un caos cuando de repente se nos salen las cosas de control. Entonces, Oye, mande. ¿y cómo puede ser esa, o sea, qué puede hacer esta gente o qué podemos hacer nosotros para ser más conscientes de esto que nos estás comentando? Las pausas, las pausas en nuestra vida es muy, muy importante. Siempre detenernos a pensar qué estamos haciendo y qué queremos hacer.
Hace poco yo reflexionaba sobre el tiempo y cómo medimos el tiempo. Por ejemplo, no sé, a mí me gusta mucho identificar en qué semana del año estoy, en qué mes del año estoy, es el primer trimestre, el segundo trimestre o es el primero o segundo semestre. Ese tipo de cuestiones nos pueden ayudar un poquito a ubicarnos donde nos encontramos temporalmente hablando y decir, bueno, está en medio año o ya hicimos la mitad del año, me queda la mitad del año para hacer otras cosas que a lo mejor no di prioridad, pero que recordemos. es revisar las metas que nos ponemos a inicio de año, ¿no? Exactamente, y a veces, fíjate, no importa si no esperamos el inicio del año para ponernos metas, incluso si hoy mismo decides el lunes, pero realmente el lunes inicio ejercicio, inicio la dieta, o me voy a dormir más temprano, o voy a dejar el celular a un lado y voy a dar prioridad a otras cosas. Lo podemos empezar cuando nosotros queramos. Recordemos que la motivación y si esperamos que se nos detone la motivación, también está en el empezar a actuar. Si empezamos a actuar y a hacer las cosas, eso mismo va generando que realmente nos empecemos a motivar. Sabes que en un libro que leí que es Hábitos Atómicos, Ujú. mencionaban algo similar, pero decía el escritor que si tú querías iniciar un hábito, como dejar el refresco, algo sencillo, ¿no? Ajá. Dije, te empezarás a mentalizar tú diciendo que eres una persona que ya no toma refresco. Esa sería tu primera acción, si lo Eso queríamos ver mismo, así. sí, exactamente, porque los hábitos inician desde una acción, pero si te das cuenta, aquí entra de por medio la programación neurolingüística. Eso significa que cuando tú estás hablando de este tipo de frases, tú ya te estás dando un comando o le estás dando un comando a tu cerebro y tu cerebro sin querer ya lo está captando Asociando. y asociando exactamente. Entonces, tu cerebro a veces no entiende de bromas, ¿eh? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando decimos ciertas frases con connotación negativa o ciertas frases con cierta tendencia hacia lo negativo porque no entiende si es broma o no. Entonces, si puedes utilizar lenguaje positivo, propositivo, enérgico y que te beneficie a ti, es mucho mejor para que empiece realmente a suceder las cosas y a accionar. Porque también tienen que ver los procesos inconscientes, ¿no? Ahorita estamos hablando de varias cosas relacionadas, pero si te das cuenta, a veces funcionamos de esa manera y no nos damos cuenta, ¿no? Ok. Entonces siempre díganse cosas bonitas. Así es, aunque suene muy básico o tal vez trillado o egoísta, pero realmente es importante que empecemos a ser un poquito egoístas y tomemos en cuenta que también nosotros somos importantes para hacer y poder accionar en las cosas positivas. Así que no, La dopamina no es la hormona de la felicidad. es la parte de un sistema mucho más complejo que nos ayuda a aprender, anticipar y movernos hacia lo que el cerebro considera valioso Y entender esto puede ayudarte a dejar de pelearte con tu mente. y empezar a construir hábitos más compatibles y cómo funciona realmente tu cerebro. Ujú. Gracias por compartir un café más con nosotros. Y si este episodio te hizo sentido, te hizo replantearte todo lo que habías escuchado sobre la dopamina, compártelo con esa persona que dice, Necesito un detox de dopamina. Esto fue Café contra el caos. Menos caos mental. más acción real. Y recuerden, si tienen sugerencias de algún tema o si quieren que hablemos de algo, déjennoslo en el comentario o en los comentarios. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye.